Gloria sea al Señor. En este día estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno y su palabra, ¿verdad? Nos enseña que sus misericordias son para siempre. Salmos 136, 26 veces dice la Biblia que para siempre son sus misericordias, ¿verdad? Y Salmo 136, verso 26, el último texto, dice: alabad al Dios Altísimo, porque para siempre son sus misericordias. Para los que va a llegar este contenido bíblico, gloria a Dios, a través de las diferentes plataformas de redes sociales, que es lo de hoy, ¿verdad? Es lo que el medio, ¿verdad?, que Dios ha permitido desarrollarse para que su palabra llegue a donde Dios, ¿verdad?, a donde ya está establecido que va a llegar. Gloria sea al Señor. Y no podremos sumarle ni restarle a lo que Dios ya estableció, porque las cosas escritas por Dios ya están escritas, ¿verdad? Y nadie que quiera añadirle le va a poder añadir, y nadie que pueda quitarle le va a poder quitar, y el que lo intente, pues dice la Biblia que caerán plagas. Gloria sea al Señor. Las cosas ya están establecidas por Dios, y basado en esa primicia, basado en las cosas ya hechas por Él, gloria a Dios, es que nosotros caminamos en fe en Cristo Jesús. Antes de comenzar esta segunda parte del mensaje, ¿verdad?, de este estudio que se llama, ¿verdad?, el misterio escatológico de las 7 iglesias de Apocalipsis. En la semana anterior estuvimos hablando la primera parte. Hoy, ¿verdad?, estaremos concluyendo, ¿verdad?, la segunda parte. Gloria sea al Señor. Y que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, dando ese conocimiento que la iglesia necesita en estos últimos tiempos para poder guardar su palabra y estar firme contra todo lo que se levanta. Gloria sea al Señor. En estos últimos tiempos creemos que todo lo que se levanta contra la iglesia no prosperará. Dijo el profeta Isaías 54, versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y Dios condenará en juicio toda lengua mentirosa que contra ti se levante. Esa es la herencia de los, ¿verdad?, siervos del Dios Altísimo. Dice su palabra. Dios bendiga a cada pastor, Dios bendiga a cada ministro, Dios bendiga a cada evangelista, cada profeta, cada apóstol que Dios está levantando, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, para poder ser parte de una visión. Gloria sea al Señor, que Dios está impartiendo, para que todos nos sujetemos a ella y caminemos según esa dirección. Antes de comenzar, ¿verdad?, quiero hacer una oración. Gloria sea al Señor, y que sea nuestro Dios el que tome control y autoridad y lleve cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Poderoso Dios de toda alabanza, sea alabado tu nombre por siempre y para siempre, Señor eterno. Y que tu palabra, mi Dios amado, se dé a conocer, Señor, tal como escrita está. Ayúdame, mi Cristo, ayúdanos. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Queremos adorarte, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor eterno. Hoy venimos, Dios eterno, Padre, creyendo, Dios, que tu palabra es por siempre y para siempre, Señor. Oramos por este misterio, mi Dios amado. Oramos para que tú reveles los designios de tu gloria por el poder del Espíritu Santo. Bendice a cada hermano que nos está escuchando en este preciso momento, mi Dios eterno. Bendice, Señor amado, a cada persona que nos está escuchando a través, mi Dios eterno, de las distintas redes sociales, plataformas, mi Dios amado, donde tú nos has permitido usar, Señor eterno, con el único propósito, Señor amado, llevar
tu palabra, mi Dios eterno Padre, llevar el conocimiento, Señor amado, de lo que tú nos has enseñado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la alabanza es para ti. Toma control y autoridad, Señor amado, en este preciso momento, Señor eterno. Lleva cautivo la cautividad, Señor amado, en la mente. Lleva cautivo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada nosotros estuvimos dando una primera parte de este estudio escatológico y hablamos de las diferentes dispensaciones, ¿verdad?, de la iglesia que iba a cursar en el transcurso de toda la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que el Señor a mí me inquietó y me ha llevado a poder aprender más y hablar es al respecto de la historia de la iglesia. Lastimosamente, ¿verdad?, la mayoría de las iglesias en estos últimos tiempos solo han predicado del Dios de ayer, pero el Dios que yo sirvo, que yo alabo y que yo glorifico, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando al respecto de las diferentes dispensaciones, gloria sea al Señor, y según lo que hablábamos la semana pasada, nosotros llegamos hasta la dispensación de Tiatira. Gloria sea al Señor. La dispensación de Tiatira, gloria a Dios, donde vamos a leer en esta preciosa tarde noche, gloria a Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Nos quedamos allí, gloria sea al Señor. Anteriormente, ¿verdad?, nosotros habíamos estudiado esto, lo que es de Tiatira, y nosotros encontrábamos, hermano, lo que la palabra de Dios identifica como la profundidad de Satanás. La profundidad de Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Gloria sea al Señor. Cuando hablamos de la mentira, hablamos de Satanás. Cuando hablamos de Satanás, hablamos de la mentira. Esta es la esencia del enemigo, la mentira. Él miente desde el principio y él es homicida desde el principio. Él es el padre de toda mentira, es el engendrador de toda mentira. Y cuando nosotros hablamos de la profundidad de Satanás, hablamos del engaño más grande, gloria sea al Señor, donde la iglesia fue sumergida por ver caído en alianzas, gloria sea al Señor, por ver caído en Pérgamo, por ver haber hecho una alianza, gloria sea al Señor, con el trono de Satanás, que en la enseñanza pasada estuvimos dando énfasis allí. La iglesia en el año 1095, la iglesia, hermano, cayó en un camino del que ha sido el engaño más grande que se ha vivido. Gloria sea al Señor, donde el representante de turno del Vaticano en aquel tiempo sacó la doctrina de la venta de indulgencia. Esta, hermano, doctrina, su máximo tope duró hasta en los tiempos de Martín Lutero, exactamente en el año 1515, gloria sea al Señor, de nuestros tiempos, que se conoce como el calendario, como la Edad Media, gloria sea al Señor. En este tiempo, hermano, que identificamos, gloria sea al Señor, como las obras, gloria sea al Señor, como dice en el libro de Apocalipsis 3:12, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Lo que me llama la atención, hermano, que el mensaje claro, gloria sea al Señor, para los tiempos de Sardis son las obras que están por morir, gloria a Dios. Y la dispensación, ¿verdad?, anterior que había pasado, la obra más grande, la obra, el engaño más grande de Satanás es lo que se conoce como la venta de indulgencia. Vuelvo y repito, que comenzó, hermano, en el año 1595 de nuestra era. Gloria sea al Señor. Y su máximo tope, hermano, duró hasta el principio del siglo XVI.
que es donde se ubica, hermano, un personaje, gloria sea al Señor, que la historia universal lo marca como Martín Lutero. En los tiempos de Martín Lutero, exactamente a principios del año 1500, según la historia, gloria sea al Señor, el Papa León X, que era el representante de la iglesia de la iglesia romana en aquel tiempo, llegó hasta el máximo tope del engaño más grande existente dentro de la iglesia. En este tiempo, hermanos, el representante de la iglesia, gloria sea al Señor, imperial, sacó lo que se conoce como una venta indulgencia especial. Esta venta de indulgencia consistía de la siguiente forma: perdón definitivo. Era un papel, gloria a Dios, era un papel que se firmaba y se escribía: perdón definitivo de todo pecado habido y por haber, ¿verdad? Usted podía comprar una carta de esa, que es una indulgencia, gloria sea al Señor, y con esa carta usted podía sacar un familiar del purgatorio y llevarlo hacia donde estaba Pedro, gloria sea al Señor, y con esa carta él se presentaba allí. Así consistía el tope del engaño más grande. Usted llegaba, gloria sea al Señor, a los portones donde San Pedro, y usted le enseñaba esa carta y le decía, gloria a Dios, a San Pedro: mira, yo compré una indulgencia en la tierra, déjame pasar. Hermano, eso es lo que se enseñaba en aquel tiempo. Qué lamentable este engaño, hermano, gloria sea al Señor. Pero bendito sea nuestro Dios, que ya tenía todo preparado, hermano, para lo que estaba por venir. Gloria sea al Señor. El Señor trajo una intervención grande del Espíritu Santo a través, hermanos, de un hombre, gloria a Dios, que la Biblia lo conoce, ¿cómo se llama? La historia universal lo define como Martín Lutero. Gloria sea al Señor. Y también la historia universal lo detalla como el tiempo de la reforma. Gloria sea al Señor. Que la reforma, hermano, consistía en el retorno de la iglesia a la palabra de Dios. Miren cómo estaba aquel tiempo, hermano. Miren cómo estaban las cosas. ¿Cómo estaban las cosas? La palabra de Dios, hermano, en aquel tiempo nadie tenía derecho a leerla, mucho menos a interpretarla. Este libro, hermano, que todo el mundo tiene acceso en este preciso momento, que todo el mundo tenemos acceso, en aquel tiempo, hermano, solo el credo tenía acceso a él. Y la única lectura que se podía leer, era a través del latín. Existía la versión del hebreo y el arameo, pero no estaba, ¿verdad?, autorizada para ser leída por el credo en ese idioma. Entonces, el credo, hermano, de la iglesia era el único que tenía acceso a leer la Biblia, pero no a interpretarla. Toda persona que cuestionaba esto era llevado a la Santa Inquisición, lamentablemente. Entonces, Martín Lutero, para poner en contexto estas cosas, Martín Lutero era un sacerdote. Era un sacerdote de la iglesia. Y él, hermano, era un teólogo. No era cualquier personaje. Él hablaba latín, hablaba alemán, hablaba un poco de hebreo y un poco de arameo y un poco de griego. Era un teólogo. No era cualquier persona. Era abogado, conocedor de ley, culto. No era cualquier persona. Entonces, Martín Lutero, según la historia universal, nos enseña que él, hermano, era el padre de la iglesia, hermano, de una ciudad que se llama Wittenberg, Alemania. Según la historia universal, que usted la puede googlear y la va a encontrar. Entonces, ¿cómo fue el detonante de esta gran mentira? El detonante de esta gran mentira, hermano, data de un personaje, hermano, que la historia lo conoce como John Texer. John Texer, hermano, fue un enviado directamente desde Roma
para que fuera el que vendiera estas cartas de perdón definitivo. Entonces, cuando esto llega a Martín Lutero, según la historia, ¿verdad? Que está muy bien documentada, cuando esto llega a los oídos de Martín Lutero, la historia nos enseña, hermano, que Martín Lutero escribió 96 tesis. Ahora, la pregunta, ¿por qué tesis? 96 tesis, hermano, eran, ¿verdad?, un relato sencillo de que la salvación consistía por fe, basado en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Era un relato, hermano, de que la salvación consistía por fe y no por compra de indulgencia. La salvación no consistía por comprar una carta, era un relato, ¿verdad?, de la salvación consistía por fe. Pero ¿por qué por qué tesis? Sencillo, porque nadie, hermano, tenía acceso a la Biblia. Entonces Martín Lutero escribe 96 tesis, ¿verdad? Las escribe para que la gente los leyera porque nadie tenía acceso a la Biblia. El conocimiento de Dios estaba cautivo. La misma Reforma lo tituló como la cautividad babilonia. Y la misma Reforma, gloria sea al Señor, fue la que llevó y la denominó como el retorno de las escrituras hacia la iglesia. Ahora bien, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? Exactamente, hermano, el 31 de octubre, miren que esta historia, hermano, me llama mucho la atención. Fue exactamente el 31 de octubre del año 1516. 31 de octubre del año 1516 en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Martín Lutero, hermano, para poner un contexto, hermano, las puertas de la iglesia eran como los lugares donde se podían hacer publicaciones para dar a conocer una información, porque en aquel tiempo no existían los medios que tenemos hoy en día. Los medios, hermano, para poder transmitir una información eran las puertas de las iglesias. Entonces, Martín Lutero, hermano, publicó, ¿verdad? Clavó el documento histórico en la puerta, hermano, de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Pero Martín Lutero, hermano, no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Martín Lutero, hermano, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba por venir a través de ese documento que él clavó exactamente el 31 de octubre del año 1516. Mire qué tan astuto es Satanás, hermano, que nos ha querido negar esta historia, porque es parte de nuestra historia como iglesia. Mire qué astuto es él, que el mero 31 de octubre, él saca Halloween. Él saca Halloween. Para que al sacar Halloween, hermano, levanta una cortina de humo. Y lastimosamente estas iglesias practican Halloween. Gloria sea al Señor. Porque al sacar Halloween, Satanás levanta una cortina de humo donde oculta esta historia, lastimosamente. Ahora bien, ¿qué pasó allí? Según, hermano, lo que está documentado, nos enseña 70 años antes de este acontecimiento histórico, de este documento de Martín Lutero, 70 años, hermano, otro alemán sacó lo que se conoce como la imprenta. La imprenta, hermano, era el medio más rápido de fotocopiar documentos en aquel tiempo. Entonces, miren lo que pasó, hermano, ya Dios en el asunto. Según la historia documentada, pasaron unos muchachos de la imprenta por las puertas de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre del año 1516 y vieron el documento. Estos muchachos que trabajaban en la imprenta vieron el documento, hermano, y se lo llevaron, pero no para destruirlo. Martín Lutero había puesto el documento histórico, ¿verdad?, sin saber lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque lo que está por venir de Dios viene de lo inesperado. Gloria sea al Señor. Entonces, él clava el documento, pasan los de la imprenta, ya Dios en el asunto, porque este fue el detonante de la Reforma
que consistía en el retorno de la iglesia a la palabra de Cristo Jesús. La liberación de la cautividad babilónica, como documentó el monje Martín Lutero, que posteriormente con otros personajes más se convertirían, hermano, en las personas que reformaron la iglesia para que la iglesia retornara a la verdad de Cristo. Entonces pasan estos muchachos, estos jóvenes, ven el documento, lo agarran, lo ven interesante de lo que estaba publicando Martín Lutero, lo agarra y empiezan a fotocopiarlo en masa, hermano. Y este documento histórico lo fotocopiaron en masa, tanto así, hermano, que llegó a todos los hogares del mundo conocido en aquel tiempo. Del mundo conocido llegó a príncipes, reyes, gobernadores, el emperador de turno, desde el más humilde hasta el más grande. Este documento llegó y fue leído, y esto fue el detonante de la reforma, gloria sea al Señor, de Martín Lutero. Y esta reforma, hermano, tuvo un periodo exactamente, hermano, hasta el siglo XX. Duró la reforma, gloria sea al Señor, de Martín Lutero, con diferentes personajes. Pero esto no se iba a quedar así. Iba a haber respuestas. Iba a haber una contrarrespuesta. Entonces, aproximadamente en el año, hermano, 1545, 1550, entre así, hubo un concilio que se conoce, hermano, como el concilio contraprotestante, ¿verdad? Contrarreforma protestante, donde se aprobó, hermano, lo que se conoce como la Santa Adquisición. La Santa Adquisición, hermano, era un juicio donde todo aquel que era parte de la reforma de Martín Lutero, ¿verdad?, automáticamente era llevado a la hoguera. Y mire, hermano, ya Dios lo permitió, porque Dios en el asunto. Entonces comenzó una persecución, hermano, por toda Europa y por todo el mundo conocido. Una persecución, hermano, que eso derivó hacia las migraciones masivas para colonializar todo lo que nosotros conocemos como América. Gloria a Dios. Ahí vinieron las primeras colonias de toda Europa a poder hacer asentamientos en América. Y eran cristianos, hermano. Todas estas colonias, hermano, eran cristianos que venían huyendo de la persecución, ¿verdad?, de la Santa Adquisición. Y trajeron algo sagrado. Lo que trajeron en mano, hermano, fue una Biblia. Gloria a Dios. Ellos trajeron la Biblia a América, producto de esta persecución. Y nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué tan sagrado puede ser un solo libro? Porque hoy en día, hermano, pues tenemos acceso a la palabra de Dios, pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo, hermano, traer esa Biblia a América fue, hermano, prácticamente el inicio del cristianismo en toda América y América Latina. Gloria sea al Señor. Ahora bien, el tiempo de la reforma, hermano, el tiempo de esta dispensación de Sardis, que lo podemos ubicar, hermano, que comenzó en los tiempos de Martín Lutero y todo el siglo XVI, todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, hermano, casi 4 siglos. Fueron siglos, hermano, donde hubo pura reforma. Reforma, hermano, de la iglesia de Dios, que consistía, hermano, en el retorno de la palabra de Dios. Dios trayendo su diseño original hacia la iglesia. Pero en el siglo XX, hermano, gloria a Dios, ya en nuestros tiempos, nosotros podemos ubicarnos, hermano, con la dispensación de Filadelfia. Yo quiero, hermano, leer el libro de Apocalipsis. Para empezar, hermano, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Amén. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Necesitamos, hermano, ubicarnos
en esto que dice amor fraternal, porque basado en esto, nosotros vamos a poder identificar qué pasó en el siglo XX. Amén. Y vamos a leer, hermano, Apocalipsis 3:7. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 3:7 en adelante es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y lo vamos a leer, hermano, hasta el verso 13. Apocalipsis 3:7 hasta el 13. Dice su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que le dice el Espíritu a la iglesia. Mire, hermano, que si nosotros resaltamos el mensaje más importante que Dios habló a la iglesia de Filadelfia, es el siguiente. Dice: he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Y el siguiente dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Y el otro dice, entregaré, dice, a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eso es como que lo más primordial. Y esto, hermano, nos ubica exactamente en el siglo XX. Porque para empezar, hermano, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Miren qué pasó, hermano, al principio del siglo XX. Yo sé que a muchos hermanos les va a sonar esto. En el año, hermano, 1906, gloria sea al Señor, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se ha detectado, hermano, que hizo un gran impacto dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos en contexto, hermano, y nos vamos a la narrativa atrás de toda la historia de la iglesia, nosotros vamos a encontrar, hermano, que el diseño de Dios que le dejó a la iglesia se perdió. Se perdió, hermano, exactamente en el año 313, cuando la iglesia hizo un Pérgamo, que quiere decir alianza con el diablo. Ahora bien, ese diseño, hermano, se perdió. Amén. Entonces, ese diseño, ¿cuál era? La manifestación del Espíritu Santo a través de sanidades, de liberaciones, de don de lengua y de interpretación de lengua. La manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros en nuestros tiempos, a principios del siglo XX, exactamente, hermano, en el año 1906, en la calle Susan, gloria sea al Señor, donde el Señor pone un despertar en un reverendo
llamado William Seymour, gloria sea al Señor, donde es lo que se conoce, hermano, como el movimiento de la calle Susan. ¿Por qué, hermano? A mí me llama mucho la atención que ahí comienza esta dispensación de Filadelfia, porque Filadelfia, hermano, vuelvo y repito, quiere decir amor fraternal. Si nosotros, hermano, ponemos el contexto de este tiempo, del principio del siglo XX, exactamente en el año 1906, nosotros, el contexto que existía en América era el siguiente. El reverendo Seymour era hijo, o era un afroamericano, hijo de un ex esclavo. Gloria sea al Señor. La esclavitud en América fue abolada en el año, hermano, 1865. Entonces, la esclavitud en América fue quitada, pero pusieron leyes que lo que se conoce como las leyes de segregación. Gloria sea al Señor, donde las personas que habían sido liberadas eran libres, pero estaban segregadas. Ellas estaban separadas. Yo no traigo esta historia, hermano, para tocar sensibilidades. No. Siempre sencillamente la intención es ubicarlos en el tiempo para ponernos en contexto a la luz de la palabra de Dios, para que la iglesia se dé cuenta de dónde comenzó, hermano, nuevamente a retornar el diseño de Dios hacia la iglesia. Mi intención no es tocar ninguna sensibilidad racial, no, para nada. Mi intención no es esa, traer a memoria tiempos oscuros de nuestra historia, para nada. La intención es ubicarnos en el tiempo para que nos demos cuenta, hermano, en qué tiempo nace este remanente de Filadelfia. Esa es la intención de esta enseñanza, porque yo sé que esta enseñanza va a llegar hacia muchos sectores de nuestros tiempos. Ahora bien, para ponerlos en contexto, en el tiempo de Seymour, existía la segregación en su máxima expresión. Tan arraigada estaba la segregación, que según lo documentado, el reverendo Seymour en cierta ocasión fue a ver un predicador blanco hacia una iglesia en Houston, Texas, y él lo fue a ver, se me escapa el nombre en este preciso momento, él fue a ver al predicador, y la iglesia, hermano, basado en las leyes de segregación, lo sacaron al reverendo Seymour, lo sacaron y lo sentaron afuera. Y mire qué tan arraigada estaba la segregación. Y desde afuera, él escuchó, ¿verdad?, aquel predicador blanco que él tanto quería escuchar. Entonces, así estaba la segregación. Pero miren, hermano, qué poderoso es Dios. Qué poderoso es Dios. En el año 1906, el Señor, hermano, trajo una visitación, exactamente, hermano, en la calle Susan de Los Ángeles, California. Ahora bien, el movimiento del Espíritu Santo fue tan impactante que trascendió y no solo se quedó en la burbuja de la iglesia, sino que trascendió, ¿verdad?, las esferas políticas, religiosa y de todos los ámbitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le llamo también, hermano, que fue el principio del fin de la segregación. Por eso que Filadelfia, hermano, era amor fraternal. Porque no es posible, hermano, que como iglesia, blancos en un sector, afroamericanos en otro sector, latinos en otro sector, y indígenas latinos en otro sector, gitanos en otro sector, y diferentes, hermanos,
esferas raciales en diferentes sectores. Entonces, pero en ese tiempo, hermano, fue diferente, porque fue tan impactante el poder del Espíritu Santo, según testimonios registrados. Se creen, hermano, que gente de diferentes sectores, se creen que los blancos, porque esto era la calle Susan, era una iglesia de afroamericanos. Entonces, se creen que los mismos blancos rompieron sus propias leyes de segregación. Ellos mismos las rompieron. Los mismos blancos rompen las leyes de segregación porque escuchaban que en la calle Susan había sanidades, milagros, liberaciones, prodigios, manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas. Entonces ellos mismos, hermanos, rompen sus propias leyes de segregación y, hermano, trascienden y llegan, ¿verdad?, hacia la calle Susa para recibir sanidades y milagros. Y según lo documentado, hermano, ahí se miró un acontecimiento que trascendió la esfera política de este país, donde por primera vez en la historia miraban que los blancos acudían hacia los afroamericanos. Por eso, hermano, es que detectamos que allí comienza, basado en lo que dice Filadelfia, amor fraternal. Ahí comienza, hermano, lo que es el tiempo de la iglesia del remanente de Filadelfia. Como que allí, hermano, es la cuna del movimiento de Filadelfia. Y si nosotros, hermano, nos vamos a detectar, todo el siglo XX, hermano, fue un siglo de gran movimiento del Espíritu Santo. Jamás en la historia de la iglesia hubo tanto movimiento del poder del Espíritu Santo como la hubo en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, hermano, nosotros ubicamos la dispensación de Filadelfia. Gloria sea al Señor, exactamente en el siglo XX. Ahora bien, miren cómo dice la palabra de Dios, hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en el año 1914 y finalizó en el año 1918. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939 y finalizó en el año 1945. De ahí dice, yo entregaré a los que se dicen ser judíos, ¿verdad? En el trono de Satanás. Ahora bien, ustedes ya conocemos, hermano, lo que Hitler hizo con todos los judíos. Entonces nosotros ubicamos, hermano, esas palabras en sus diferentes contextos. La iglesia fue guardada de la prueba que vino sobre todos los moradores de la tierra. Gloria a Dios. Para un poquito de conocimiento, hermano, en la Segunda Guerra Mundial el mundo y la humanidad estuvo a punto de desaparecer por una gran guerra que hubo, ¿verdad? Pero Dios nos ha guardado. Gloria sea al Señor. Ahora bien, para finalizar este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis, finalizamos con el mensaje a Laodicea. Para empezar, hermano, Laodicea, basado en lo que dice allí, ¿verdad? Quiere decir falsa iglesia. Amén. Falsa iglesia. Y vamos a leer, hermano, lo que la Biblia nos enseña en Laodicea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Miren cuáles son las palabras más determinantes aquí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, hermano, qué impactante esto. Dice el 15, el 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Su boca es la palabra. Su boca es la palabra. La Odisea, hermano, la Odisea quiere decir falsedad. Amén. Falsa iglesia. Yo no sé, hermano, a todos los que estamos aquí o a los que nos escuchan a través de las redes sociales, no sé si nos ubicamos con esta palabra, falsedad. Si nosotros, hermano, analizamos nuestros tiempos, nosotros vamos a encontrar una iglesia, hermano, tan absorbida por el sistema. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos un sistema operante. Tenemos un sistema operante, amén. Y este sistema operante, la Biblia lo menciona como el siglo. Cuando usted escucha, hermano, en la palabra de Dios, el Dios de este siglo, siglo quiere decir sistema. Cuando nosotros encontremos la palabra siglo en la Biblia, nos enseña que es sistema. Ahora bien, nosotros hoy en día, hermano, encontramos, la Odisea es la última remanente, la última dispensación, y es a la que Cristo le dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, dice, y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Es la del llamado final. Amén. Es la que tiene el llamado final a recibir al Cordero de Dios. Y es importante que nosotros como iglesias podamos identificarlos con estas cosas. Porque al identificarnos, hermano, con esto que estamos mencionando, nosotros nos vamos a dar cuenta en qué tiempo nos ubicamos como iglesia. En estos tiempos, hermanos, finales, vivimos una laodicea. No sé, hermanos, quiénes de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando, nos podemos identificar con tanta falsedad que existe dentro de la iglesia en estos últimos tiempos. Cuando hablamos de iglesia, hermano, no exactamente me refiero a un lugar específico, sino que nos referimos en general. Yo he estado platicando, hermano, con muchos hermanos y nos hemos venido dando cuenta, hermano, cómo este sistema ha venido tragándose a la iglesia. Entonces, el sistema, hermano, como que ha absorbido a la iglesia. Como que la iglesia, hermano, se ha hecho amiga del sistema. Como que el sistema, hermano, tiene una relación muy cercana con la iglesia. Como que prácticamente, mire, hermano, tanto así, hermano, tanto así, que yo he conocido personas que para construir una predicación, lo construyen, hermano, a través de ayuda de la inteligencia artificial. Yo he conocido personas, hermano, en estos tiempos, pastores, yo los he visto con mis propios ojos, cómo le piden ayuda a la inteligencia artificial para construir mensajes de la palabra de Dios, sin darse cuenta, hermano, que lo que están haciendo es reemplazando al Espíritu Santo.
el único que da testimonio de todas las cosas es el Espíritu Santo. Cuando yo acudo, hermano, a la inteligencia artificial, cuando yo acudo a la tecnología para poder construir una prédica, para predicarle a la iglesia, lo que estoy haciendo, hermano, es reemplazando el Espíritu Santo de Dios. Y esta es una gran falsedad. Esto, hermano, es derivado, producto a la poca relación que la iglesia tiene con el Espíritu Santo y la poca relación que la iglesia tiene con el Espíritu de Dios, que es el que da testimonio de todas las cosas, es el que nos trae a memoria las cosas que hemos de decir, es el que testifica que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. El vacío que deja, hermano, el no tener una relación con el Espíritu Santo, si usamos la lógica, hermano, ¿verdad? Cuando no hay llenura, hay vacío, vacío que es muy bien aprovechado, porque la misma palabra dice, el Espíritu dice malo, anda por lugares secos, vagando, ¿verdad? Pero dice, volveré a mi morada, y la encuentra vacía y va por 7 más. Amén, va por 7 más y los trae. Entonces, mire cómo estamos hoy en día. Una gran falsa, esta es una gran laodicea, donde el pecado, hermano, se ha venido naturalizando. En estos tiempos, hermano, encontramos tiempos donde no tenemos confrontación hacia el pecado y hacia la maldad, donde estamos permitiendo, hermano, juegos extraños que se mueven en los altares. Es como que una laodicea. Y todo esto ha sido producido, hermano, por este sistema corrupto que ha venido tragando a la iglesia. Pero a mí me llama la atención algo, hermano. A mí me llama la atención algo. En cierta ocasión, hermano, yo estaba en mi hogar y escuché una voz muy fuerte, muy densa para ignorarlo. Una voz que me dijo: la generación incrédula demanda señal, pero no se le dará señal. La única señal que tendrán es la de Jonás en la ballena. Así, hermano, una voz muy densa. Esto fue hace poco, hace como unos 2 meses atrás. Yo quedé impactado. No entendía exactamente lo que Dios me estaba dando a entender, pero guiado por el mismo Dios, el Señor me llevaba a estos tiempos, amén, y guiado por el mismo Dios y por la palabra de Dios, yo me ubico en este texto que acabamos de leer hoy en día, porque ¿cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás, hermano, Jonás representa, hermano, el que lleva la palabra, el mensajero, porque Jonás quiere decir el mensajero. El significado del nombre Jonás, ¿verdad? Dice el mensajero de paz y de justicia y de anunciar el tiempo final, porque eso fue lo que anunció Jonás. Entonces, todos conocemos la historia de Jonás. Jonás, hermano, fue comisionado a llevar el mensaje a Nínive, pero él se desvió en el camino y agarró una ruta equivocada. Se fue para Tarsis, creo que se llama la ciudad. Yo no sé si a usted, hermano, se identifica con esto. Agarró una ruta equivocada. Fue comisionada para anunciar los tiempos finales en Nínive. Gloria sea al Señor. Él fue comisionado para decirle que ya el tiempo se acabó. 40 días. Los tiempos finales. Entonces, me llama la atención, hermano, que fue desviada Jonás. No sé si podemos identificarnos con esto. Gloria sea al Señor. No sé si podemos identificarlos, los que estamos aquí, nos escuchan, que a veces encontramos desvío de la iglesia. A veces encontramos desvío. Mire, hermano, yo no tengo ningún
problema, hermano. Por mí, yo no pierdo la paz con ciertas cosas. Pero hoy en día, hermano, miramos unas iglesias, hermano, con unos lobbies bien extraños, hermano. En los altares. Yo no tengo ningún problema con la vestimenta, hermano. Pero yo quiero decir algo. Esos lobbies y esas modas, ¿a quién se las aprenden? Yo pregunto. ¿A quién aprenden eso? ¿Ah? ¿Será Bad Bunny? ¿Será a Tekashi? ¿Será a Karol G? ¿A quién aprenden esas modas? Yo pregunto. Y lo dejo en el aire. Que los contestemos como bien. Pero ¿a quién aprenden eso? ¿A quién nuestros jóvenes están aprendiendo esas cosas? Pregunto. Ahora bien, porque si está el sistema, entonces el sistema no está jalando. Amén. Si está el sistema nos está jalando. Ahora bien, encontramos, hermano, como desvío de la iglesia. Así como Jonás se desvió. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos sigue enseñando esto? ¿Qué es lo que nos sigue enseñando? ¿Qué es lo que nos sigue enseñando? Dios permitió. Aquí donde entra lo permitido de Dios, ¿verdad? Dios permitió lo que usted ya conoce. Gloria sea al Señor. Yo quiero decir aquí a todos, viene lo permitido de Dios. Viene lo permitido de Dios, ¿verdad? La generación, ¿verdad?, perversa demanda señal, pero no se le dará señal. La única señal que tendrán es la de Jonás en la ballena. Jonás fue vomitado. Y mire cómo dice aquí. Dice en la Odisea el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria sea al Señor. Esa es la señal. Esa es la señal final. Gloria sea al Señor, donde la iglesia será vomitada por este sistema. Ese es el tiempo de la Odisea. La Odisea será vomitada por el sistema. A todos los que nos escuchan, será vomitada por el sistema mediante lo permitido de Dios. ¿Y quieres saber qué es lo permitido de Dios? Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 13 en adelante. En Apocalipsis 13 en adelante, nosotros vamos a encontrar lo permitido de Dios. Lo que Dios va a permitir en estos últimos tiempos, donde la palabra de Dios nos enseña de las dos bestias, primera y segunda bestia. La primera bestia es un nuevo orden mundial. La segunda bestia es el falso profeta. Y en los próximos estudios estaremos hablando de todas estas cosas. Nosotros vamos a finalizar esta enseñanza. Tengo 10 minutos solo para narrar las siguientes cosas. Y aquí vamos a finalizar con la Odisea. La Odisea, la iglesia final, la comisionada para anunciar el tiempo final y a la que se le prometió la venida de Cristo Jesús, será vomitada por este sistema. Será vomitada por este sistema. Será expulsada por este sistema. Cuando venga un sistema de compra y venta, donde las únicas personas que podrán comprar y vender son los que tengan la marca de la bestia, el número 666. Cuando estos tiempos vengan permitidos por Dios, donde la iglesia, gloria sea al Señor, será perseguida y obligada
a no comprar ni vender, no va a encontrar espacio en este sistema y será vomitada. Y una vez vomitada, que es lo más vil y lo despreciable del hombre, lo vil y lo despreciable del hombre es un vómito. No existe una cosa más vil y más despreciado. Todo es metafóricamente, como Apocalipsis nos está enseñando de estos últimos tiempos finales. Es metafóricamente el vómito. Es metafóricamente un vómito, es lo más vil y despreciado del hombre. No existe otra cosa. Pero la palabra de Dios metafóricamente nos enseña. No es literal, es espiritual. Gloria sea al Señor cuando nos dice que de lo vil y lo despreciable levantará Dios al hombre para avergonzar a los sabios y entendido el juicio final. Gloria sea al Señor, donde la iglesia va a ser parte del tribunal supremo de Cristo Jesús, que va a juzgar esta tierra. Lo vil y lo despreciable, la iglesia va a ser vomitada. Es metafóricamente como la palabra de Dios nos enseña, como la iglesia va a ser vomitada para convertirse en lo vil y despreciable del hombre. Y una vez ser lo vil y despreciado del hombre, levantarla con poder, que es el levantamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la señal, gloria sea al Señor. La generación perversa demanda señal, pero no se le dará señal. La única señal que se le dará es la de Jonás. Así como Jonás estuvo en la ballena y clamó por 3 días, gloria sea al Señor, hacia el Padre, así será la iglesia cuando sea vomitada, porque la iglesia está tragada por este sistema. La iglesia está tragada por la vanidad. La iglesia está tragada por la codicia. La iglesia está tragada por los afanes de este mundo. La iglesia está tragada de una amistad con este mundo, una amistad con la inteligencia de este mundo. La iglesia vive afanada en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Hoy en día encontramos gente que prefiere irse a la playa, irse al mar y por ir a la iglesia. Eso encontramos, hermano, el nivel. Yo no es que esté en contra de estas cosas de ir a la playa o de ir al mar. Lo que sí estoy en contra yo es que dejamos de ir a la iglesia. Preferimos todas estas cosas y dejamos de ir a la iglesia, que es lo que el mensaje que nos enseña allí, que estamos enfocados en los placeres de este mundo, el deleite de este mundo y de todas las cosas. Yo sé que la mesa es amplia, la mesa del rico, la mesa del sistema es amplia y es grande y sus banquetes son de esplendidez todos los días. Pero la iglesia no puede ser parte de estas cosas y lamentablemente la iglesia está tragada por el mundo y sus deseos, tragada mucho pecado, mucha avaricia, mucha contienda, muchos pleitos, muchos codicia, muchas separaciones. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. La maldad en su máxima expresión se vive dentro y fuera de la iglesia, como que la iglesia ha sido tragada por un sistema corrupto. Hermano, qué tremendo. Nunca pensé tener vida para ver estas cosas, pero las he visto y no quisiera verlas. Yo miro cómo es posible, hermano, que personas que están desnaturalizados de la naturaleza de Cristo se denominan, hermanos, ser cristianos, cuando estas cosas antes no se miraban. Yo he visto con mis ojos iglesias cómo celebran Halloween. Yo he visto con mis ojos cómo pastores tienen a plena luz del día amantes y cómo se separan los matrimonios en estos últimos tiempos. El pecado en su máxima expresión, juegos extraños dentro de las iglesias, cosas que nunca pensé ver, se están viendo en estos tiempos. Esta es una laodicea. La iglesia está tragada por este sistema. La iglesia está tragada por un sistema operante. Pero así como Jonás fue expulsado de la ballena, mediante lo permitido de Dios, la Odisea será vomitada, así fue como fue vomitado Jonás. Pero no es porque Dios sea malo, simple y sencillamente para que la iglesia metafóricamente esté en un estado de vil y despreciado, porque allí lo levantará el Señor para avergonzar a los sabios y entendidos. Por eso que dice el 3, dice el 4. Dice en el mensaje a la Odisea: por tanto yo te aconsejo. Mira cómo dice el 17, hermano. Mira cómo dice el 17.
porque tú dices, yo soy rico. Oiga, hermano, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestido y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amén. Y después dice, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria sea al Señor. He aquí, yo estoy a la puerta. Es a la que se le promete la venida de Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, hermano, si alguno escucha mi voz, no habla, hermano, de una persona, habla de una sola iglesia en Cristo Jesús, porque somos uno solo en Cristo Jesús. La última palabra, hermano, de las profecías de Apocalipsis dice así: el espíritu y la esposa dicen ven. Oh, ven, Señor Jesús. Cuando la iglesia sea expulsada mediante lo permitido de Dios del sistema, la iglesia no va a encontrar espacio, no va a encontrar tiempo y espacio en este sistema. Y al no encontrar espacio en este sistema, levantaremos la mano a una sola voz y todos juntos levantaremos las manos hacia el cielo, porque ya no va a haber otra opción. Levantaremos las manos hacia el cielo y diremos: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y cuando la iglesia sola, unidas a una sola voz, diga: ven, Señor Jesús, Cristo levantará la iglesia en una nube para recibir a nuestro Señor Jesucristo en los aires. Gloria sea al Señor. Dios bendiga esta enseñanza. Para la próxima enseñanza, la iglesia va a ser vomitada mediante lo permitido. Y lo permitido de Dios está en Apocalipsis 13. Y para las próximas enseñanzas, ¿verdad? Para darle secuencia a esto, nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Y le damos continuidad, porque esta historia continuará. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Le daremos continuidad con ese te vomitaré, mediante la señal de Jonás, ¿verdad? Mediante lo permitido de Dios, la iglesia será vomitada. Y para la próxima estudio, gloria sea al Señor, estaremos indagando en lo permitido de Dios, que lo encontramos en Apocalipsis 13. Yo con esto cierro el video, y a todos los que estamos aquí, que el Señor les bendiga. Estuvo con ustedes señor Elvis Castro. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.